que estén de pie, dando gracias a Dios, como decía la sierva del Señor, como los cánticos que hemos cantado al Señor. Debemos dar esas gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Estamos súper agradecidos con Dios. Yo estoy agradecido con Dios por su gracia y su amor. Estoy agradecido con Dios porque podemos ver que su amor se ha manifestado de tiempo en tiempo, de momento en momento, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra indiferencia con Dios. Dios se ha manifestado y se sigue manifestando. Por eso doy gracias a Dios en esta mañana. Y doy gracias a Dios por el tema que Dios me ha dado, el estudio que traemos en la epístola a los Romanos. Y hoy debemos escuchar, debemos aprender de por qué la ira de Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Y vamos a leer rápidamente. Busquen ahí en su Biblia los que estamos acá bajo este techo y los que están viéndonos por las redes sociales también. Le damos la bienvenida y le decimos que le den gracias a Dios por ese amor maravilloso que Él ha dado para con nosotros. Y leo en favor de ustedes, epístola a los Romanos del apóstol Pablo, dice así. Voy a leerla rápidamente, espero no equivocarme. Verso 18 al verso 32 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Padre, he leído tu palabra y sé, Señor, que es un tema que a nosotros como creyentes muchas veces no nos gusta tocar, siendo que es una doctrina dentro de la vida cristiana. Padre, yo te pido en esta mañana que tú seas tomando control de mis emociones, de mis expectativas, de mis inclinaciones de mi corazón frente al tema, Señor. Sino te pido que sea tu Espíritu Santo en gratitud poder expresar esta tu palabra. Tu palabra que nos muestra y nos revela el verdadero objetivo, la verdadera revelación de para qué es el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias por permitirme en esta mañana ser ese instrumento. Y te pido, Dios, que todo lo que quiera robar mi atención, que todo lo que quiera estorbar lo que tú quieras expresar en mi vida, en mi intelecto, en mi ser, amado mío, tú, Señor, tomes el control con tu Espíritu Santo y que pueda ser claro y específico ese mensaje, como dice Pablo en Corintios, como si tú rogases por medio de esta vasija para que nos volvamos a ti y estemos bajo tu gracia en amor y bondad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Como hemos leído, y si usted y yo leemos más detenidamente esta porción bíblica de Romanos 1, 18 al 32, miramos qué es lo que provoca a ira a Dios. Miramos que este pasaje retrata la realidad gráfica del mundo, de su rebelión contra Dios, contra su Creador, y que este pasaje trae una acusación de condición sobre esa rebelión que la humanidad tiene contra Dios. Por eso he titulado este mensaje: la culpabilidad del hombre manifiesta la ira de Dios. A menudo muchos predicamos, cantamos sobre el amor de Dios, pero olvidamos predicar, exhortar, exponer o enseñar sobre la doctrina de la ira de Dios. Sí, la ira de Dios se considera una doctrina, amada iglesia de Jesucristo, que está olvidada hoy en muchos lugares de la tierra de la iglesia de Jesucristo. Porque sencillamente se está enseñando en nuestros días, se está enseñando lo que es la prosperidad, lo que es vivir como tú quieras, lo que es vivir sobre la superfe, lo que es vivir supuestamente a la manera que usted quiera porque Dios te ama así. Pero desafortunadamente el apóstol Pablo, ese heraldo, ese escogido de Dios, ese apóstol de la iglesia, nos habla muy concretamente y muy claramente lo que sucederá y lo que sucede sobre el hombre que no está conforme a la voluntad, a la gracia y a la vida que Dios ha establecido para que el hombre peregrine sobre esta tierra y se mantenga firme solamente a Él. Esta doctrina está olvidada dentro de los cristianos y predicadores del Evangelio de Jesucristo.
Ya que predicar sobre la ira de Dios no es agradable escucharla, amada iglesia. Predicar o enseñar sobre la doctrina de la ira de Dios no puede escucharse ni podemos soportarla, porque muchas veces dentro de nuestro corazón hay cosas de toda esa lista que leímos desde el verso 26 en adelante. Existen todavía cosas, existen todavía acentuaciones de nuestro corazón, inclinaciones de nuestro corazón hacia ella, pero el hombre y la iglesia de Jesucristo no quiere sentirse confrontada, no quiere ver que Dios es un Dios de ira, pero también es un Dios de amor. No quieren, inclusive muchas veces no se predica sobre la ira de Dios porque creen que esa es una mancha en el carácter de Dios. Qué tremendo. Por eso el apóstol Pablo en estos pasajes es donde comienza a enfocarnos, o empieza a enfocar la iglesia de los romanos. Allí la iglesia de los gentiles empieza a enfocarlo, que es necesario que el evangelio de Dios sea revelado e iluminado a base de lo que Dios demanda y exige para que el ser humano pueda tener esa verdadera libertad y esa justificación y santidad delante de Él. Y en esta mañana quiero, amada iglesia, con ustedes abordar este tema. Y a ustedes que nos siguen en las redes sociales, quiero abordar este tema, que juntos analicemos este tema, que juntos veamos por qué la ira de Dios se manifiesta, por qué la ira de Dios es provocada por la culpabilidad del hombre. Sencillamente porque no ha querido siempre estar de acuerdo con Él. Y este tema que se evita muchas veces entre nosotros, hay que tocarlo, porque por eso Dios inspiró al apóstol Pablo para dejarlo establecido. Miremos lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los hombres. ¿Cuáles hombres? Que detienen con injusticia la verdad. Hablemos en esta mañana de lo que al mundo no le gusta oír. A usted, amado hermano en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, usted no debe de aterrorizarse ni tener temor. La ira de Dios se va a venir sobre mí. No, porque no es así. Sino que vamos a ver por qué la ira de Dios se manifiesta y en qué momento se manifiesta en su vida o en la vida del no creyente. Miramos entonces que este tema que no le gusta oír al mundo es lo que Satanás no quiere que el mundo, que el incrédulo, que usted y yo escuchemos este mensaje para mantener engañado el pensamiento, para tener engañado, cautivo el pensamiento del ser humano, que solamente Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Solamente se muestra el rótulo de Dios es amor en ese versículo que nos habla la Escritura, pero no recalcamos, no acentuamos también que dice que es fuego consumidor. Entonces miramos algo. El apóstol Pablo predicó, habló, enseñó como mensajero de Dios, dando exactamente el mensaje de lo que usted y yo necesitamos saber y lo de que en ese tiempo la iglesia de Roma necesitaba saber. Pablo no fue un predicador movido por sentimientos, por cariño o por envidia o por celo o por sentirse el más ungido que otro, sino que el apóstol Pablo fue lleno del poder del Espíritu Santo para dar el mensaje claro, conciso de lo que el hombre irá a recibir si no se arrepiente y no se convierte a Cristo. Por eso en el verso
verso 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. ¿Para qué? Por medio de la fe escaparemos de la ira de Dios. Por eso Pablo también decía: por eso es que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. Aleluya. A judío primeramente dice, y también al griego, es decir, a los gentiles. Miramos que el apóstol Pablo entra en este versículo a mostrar por qué no se avergonzaba del evangelio de Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela, quita ese velo de aquellos hombres y hoy en día nosotros en este tiempo de la falta del conocimiento. Porque el evangelio es esa buena noticia de Dios para la raza humana. ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios está latente. Óigalo bien, está palpable la ira de Dios para con la raza humana, que detiene, como dice en el verso 18, que desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. Dios está enojado, amada iglesia, contra aquellos hombres que retienen la justicia, contra aquellos hombres que conocen la verdad, contra aquellos hombres que saben que hay un Dios vivo, contra aquellos hombres que conocen que porque aún el aire que entra a sus pulmones no es una casualidad, porque la Biblia dice que aún Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre, nos dio carne, nos dio hueso. Nosotros conocemos que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Contra estos hombres y mujeres que detienen esa verdad en sus propios pensamientos, es que Dios revelará y revela su ira, por cuanto no han creído por medio de la fe en Jesucristo, que es el evangelio para nosotros, la buena noticia. En este orden de pensamiento bíblico en esta mañana, podemos entender que Dios, a través del evangelio, que es la buena noticia de que Él está reconciliando al hombre pecador consigo mismo. Como les decía, Dios está enojado. Dios está enojado contra la raza humana. Pero por su gracia y su amor en su carácter, como Él es un Dios santo, puro y perfecto, y como la raza humana no podía ni puede salvarse a sí mismo, ni agradar a Dios con sus obras, ni agradar a Dios con una asistencia esporádica, sino sencillamente delante de la presencia de Dios, vino la ira sobre un hombre que hoy nos hace aptos y nos justifica delante de la presencia de Dios. Un hombre llamado Jesucristo, un hombre llamado Jesús, un hombre después calificado por la misma escritura, Jesucristo, el Hijo ungido de Dios. El único que puede y pudo retener esa ira sobre la raza humana que tanto usted y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Dios está enojado, Dios está irado contra la raza humana, sino que en el periodo en que Jesús vino, murió y resucitó por causa del pecado del ser humano, esa ira recayó sobre él. Y ahora por eso es que Pablo dice, y la escritura nos dice, que es por medio de la fe en Jesucristo que usted y yo estamos cubiertos de esa ira de Dios y somos aceptos delante de su presencia. La ira de Dios es realidad, es verdad. Porque una gran noticia viene precedida
por la conciencia, o mejor, por el conocimiento que nosotros como hombres pecadores estamos bajo la ira que de Dios, de un Dios santo y perfecto. Usted y yo, la raza humana, el ser humano que está deleitándose en el pecado, es consciente, óigalo bien, es consciente de que hay un Dios que está demandando santidad, que está demandando que estemos separados del mundo, que está demandando que usted y yo debemos volvernos a Él, porque hay una finalidad del ser humano, hay un fin para el ser humano. Cuando el hombre está en esta tierra, mientras que tengamos vida, hálito de vida en este cuerpo, dice la Escritura que hay esperanza, que hay una esperanza de que nosotros corramos a Él. Por eso las canciones de esta mañana que el Señor daba a los que cantaban, esa canción que daban gracias a Dios por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por todo lo que está haciendo en el corazón del hombre por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, para que cuando escuchen el Evangelio de Jesucristo predicado por usted y yo, querido hermano, que hemos nacido de nuevo, venga su conocimiento, venga su conciencia, venga a su mente a producir esa fe, esa palabra, a producir esa fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para que la ira de Dios sea quitada sobre nosotros, sobre el ser humano que confía en Él. En esta mañana, humanamente hablando, antes de que pueda haber un mensaje de amor, debe haber un mensaje de advertencia. O antes de la buena noticia, debe haber una mala noticia, hablando humanamente. Y antes que el médico, algo palpable y claro, antes que el médico me convenza de tomar algún medicamento, debe decirme primero que tengo una enfermedad. Para poderme tomar el medicamento cuando voy a la consulta médica porque tengo ciertos malestares, el médico tiene que convencerme que tengo que tomarme un antigripal, que porque mis síntomas son de gripa. Que tengo que tomarme un antibiótico porque tengo una infección en mi garganta. Me convence, me dice primero lo malo que hay, comparando y no igualando. Pablo está en estos pasajes diciéndole a la raza humana: ustedes como yo estábamos y están muertos en delitos y pecados. Por eso necesitamos el Evangelio, porque la ira de Dios está sobre aquel ser humano que no le cree, que se aparta, que se cree sabio en su propia opinión, que toma sus decisiones a su manera y vive la vida y aún se mofa de ella. Y la Escritura nos dice que aún aquellos que se mofan con ese, también si no se arrepienten, también morirán. ¿Qué quiere decir esto? Quedarán separados eternamente de Dios. Y por eso Pablo nos dice que hay una enfermedad en nuestra alma que solo merece la ira de Dios. Por eso cuando Adán y Eva, Dios les dijo a Adán: Adán, no debes comer, no tienes por qué comer de ese árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque si comieres ciertamente vas a morir. Si comes ciertamente me enojaré contra ti, no porque yo quiera enojarme, sino que en mi naturaleza divina, en lo que soy perfecto, en lo que soy santo, me enojo contra ti si no obedeces mi palabra. Pero miramos entonces que en Génesis 3:15 nos dice que Adán comió con Eva. Decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y vino el enojo de Dios contra Adán y Eva. Vino porque se apartó Dios.
Porque no fue Dios el que se apartó, perdón, fue el hombre el que quiso apartarse de Dios. Se rompió esa relación perpendicular con Él. Se rompió esa confianza. Se rompió esa relación, se rompió esa intimación. Por tanto, ahora cuando Dios le habla a Adán, Adán dice que se esconde, sintió vergüenza, tomó 2 hojas y empezó a cubrir su desnudez. Y cuando Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú?, el hombre le responde con miedo, porque sintió, aunque sin Dios darle una condenación en ese momento, la voz de santidad le hizo estremecer su corazón, le hizo entender que había faltado, que había fallado, y le responde: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué iba a tener miedo? ¿Y por qué debía esconderse? Porque sintió el enojo de Dios. Sí, yo sé que Dios, cuando sacó a Adán y Eva, los sacó para protegerlos de que no comieran del árbol de la vida y quedaran eternamente separados de Dios. Pero también los sacó porque Dios mismo les dio un juicio: por causa tuya la tierra será maldita, no producirá más al 100 el fruto de la tierra. Con el sudor de tu frente ahora ganarás el pan del día. Y tu mujer, por cuanto hiciste inclinar el corazón de Adán, sufrirás dolores de parto. Antes la mujer no tenía dolores de parto, pero los dolores de parto para la mujer es una señal de que Dios estaba contrariado con la actitud y la decisión que habían tomado, porque Dios es perfecto y no quería que sufrieran ningún mal sobre la tierra. Pero la desobediencia de ellos hizo que después de que Adán y Eva engendraron hijos e hijas, tuvieron descendencia, fuera una descendencia que naciera apartada de Dios y empezara a caminar en sus propios pensamientos, conociendo el bien y el mal, provocando a ir a Dios. Pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios mismo le mostró a Adán y a Eva: un inocente debe morir para poderte vestir, un cordero debe morir para poderte proteger de tu desnudez. Empezó Dios mismo en su plan y su misericordia a Él mismo aplacar su ira. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, era ese cordero perfecto, era ese cordero que iba a ser inmolado, ese justo entre los hombres, un hombre que realmente agradó a Dios en todo tiempo y a cada lugar donde quiera que se movía. Ese hombre recibió la ira que usted y yo merecíamos, porque Dios es un Dios de ira. ¿Sabía usted eso? Por eso Pablo comienza a mostrarnos la enfermedad que hay en el corazón del hombre. Comienza a mostrarnos de la maldad que hay en el corazón del hombre. Pablo, el apóstol, se caracterizó por no ser un predicador sentimental o empalagoso o pasarle la mano. No. ¿Sabe por qué se caracterizó? Enseñó y educó exactamente lo que usted y yo necesitamos hoy para nosotros, que necesitamos el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, necesitamos a Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón, reconocer que somos pecadores y que Él vino e hizo su obra redentora en nuestro corazón, y que hoy vivo para poder estar delante de su presencia. Muchas veces cuando uno evangeliza, o aún dentro de las mismas congregaciones, se pregunta y surge la pregunta: Dios,
Si tú eres un Dios de ira, ¿por qué ese malvado? ¿Por qué ese perverso? ¿Por qué ese violador? ¿Por qué ese engañador? ¿Por qué ese adúltero? ¿Por qué ese asesino? ¿Por qué ese ladrón todavía continúa y antes dura varios años sobre la tierra? ¿Por qué? ¿Dónde está tu ira? Pero Dios mismo dice que a su tiempo le llegará su juicio. Y no estamos viendo que Dios tiene misericordia y quiere que ese hombre, quiere que esa mujer se vuelva a Dios y le reconozca que Jesucristo es su Hijo y que por medio de la obra que Él hizo, Él puede ser salvo, limpio, nacer, ser una nueva criatura y huir de la ira de Dios. Dios es un Dios que está airado. La ira de Dios es real. Y en esta mañana hago eco a ese mensaje que quizás no le guste a muchos. Pero oro para que, y he orado para que la escuchen, porque esta es la voluntad de Dios, que entendamos la ira de Dios. La ira de Dios es real. Se va a manifestar, amada iglesia. Se va a manifestar, amado amigo. Aún en el proceso de la raza humana, Dios ha manifestado tiempos de enojo sobre la raza humana. O si no, miremos cuando vino el diluvio. ¿Eso qué fue? La ira de Dios. Dios se enojó porque su maldad subió hasta lo sumo, dice la escritura. Era perversa su maldad. No es diferente a la de hoy en día. Porque en ese día, como en Sodoma y Gomorra, habían sodomitas. Habían hombres que habían dejado el uso natural de la mujer. Había mujeres, aunque no de la misma magnitud, también habían dejado el uso de los hombres. Miramos entonces que por qué vino ese juicio sobre la tierra. Cuando Noé, cuando Sodoma y Gomorra, aun cuando en la torre de Babel, cuando el hombre empecinado quiso emprender a hacer una torre, pero no era para adorar a Dios, era para sacrificar a ídolos, los cuales no honraban ni glorificaban a Dios. Hay juicios de Dios sobre la tierra que han ocurrido, que han pasado para Dios mostrarnos que su ira es genuina. Y por eso Pablo en una de sus cartas en Tesalonicenses dice que aquellos hombres, aquellas mujeres que no quisieron creerle a Dios, en el día de su ira conocerán quién es el Dios vivo y real. Amada iglesia, esto no es un mensaje de miedo. Esto no es un mensaje para meterle terror a la iglesia. Esto no es un mensaje para que usted venga corriendo y diga qué debo hacer. No, es un mensaje para que usted y yo reconozcamos que ese Dios que es de ira es un Dios de amor y de misericordia, y que te está diciendo: Jairo, arrepiéntete, conviértete, porque yo soy tu sanador y no quiero que tú seas castigado por causa no mía, sino de tu maldad. Miramos entonces que la ira de Dios es real. Y esta ira no se refiere a una emoción humana incontrolable, sino a una respuesta justa y santa de Dios al pecado y la injusticia. A veces cuando hablamos de la ira de Dios, estamos pensando que Dios reacciona como nosotros. Estamos pensando que si a mí mi hijo me ofendió, entonces yo me le paro en la raya. O que si un vecino me ofendió, yo voy a golpearle. O que si usted me saca arma, yo también, porque nosotros somos machos. No, eso a veces el concepto que el ser humano tiene, que la ira de Dios es como la de los hombres, no es así. No es así. La ira de Dios está es contra el pecado y la injusticia, y por tanto ese pecado y esa injusticia que el ser humano practica es cuando se manifiesta la ira de Dios por su santidad,
porque Él es santo, Él es perfecto, Él es el todopoderoso, Él es el príncipe de paz, Él es el inmutable, Él es el gran yo soy, Él es el proveedor, Él es el Shaddai, Él es el Adonai, Él es el Jireh, Él es el todo, como le dijo a Moisés. Oiga, cuando te pregunten, digan que yo soy el que soy. No hay otro sobre mí. Yo soy el Dios único que existe sobre todo lo creado y aún lo increado, porque todo me pertenece. Eso es lo que nosotros no entendemos y nos pasamos por la galleta lo que Dios es. Miremos que en el Antiguo Testamento esa maldad del hombre hace que se manifieste la justicia y la naturaleza de lo que Dios es contra el pecado. Y miramos, y lo que vamos a ver en esas citas, no es una reacción de Dios como un Dios caprichoso, no, o vengativo. Como me la hizo, me la va a pagar, así como nosotros, no. O usted como le hace esto a aquel, entonces yo se la voy a cobrar. Usted hizo 20, yo le cobro 40. No, Dios no actúa de esa manera, sino que se manifiesta como el justo juicio de Dios contra el mal y la rebelión que ofende su naturaleza santa y moral de Dios. Miremos lo que nos dice Deuteronomios, el libro de Deuteronomio, capítulo 9. Voy a tratar de cubrir todo. Número de Deuteronomio, no lo escribí en mis apuntes, porque si no tendría una cantidad de hojas aquí. Deuteronomio capítulo 9 versos 7 al 8 dice lo siguiente: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste desde la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Recordemos que en este pasaje, entrelazando, fue cuando el pueblo de Israel decidió y empujó a Aarón a hacer un becerro de oro ahí, como nos lo dice en Éxodo capítulo 32 verso 7 al 10. Ese es el monte de Oreb. Mire lo que dice el verso. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué pasó? Se ha corrompido. Por tanto, se han apartado del camino que yo les mandé. Contra eso es que Dios se enoja. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, y aún han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice el verso 9: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios se aira. Dios está airado contra la injusticia, contra el pecado, amada iglesia. Dios ha estado siempre enojado con la raza humana en su naturaleza divina y perfecta. No quiero que me malentiendan, pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y aún hablando con su siervo Moisés, le dice: déjame que mi ira se encienda contra ellos. Pero en el verso 11 dijo Moisés, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová,
¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve del ardor a tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, como Moisés, intercediendo por la raza humana, intercediendo para que la ira de Dios no venga sobre nosotros cuando Él nos llame, cuando venga, valga la redundancia, o si lo dije mal me excusan, cuando Él venga por segunda vez. Dios quiere evitar esa ira sobre el ser humano. Por eso Pablo dice que Él no se avergüenza de ese evangelio, porque es poder de Dios. Y le dice a la iglesia de Éfeso: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora sois salvos por la gracia, el amor y la misericordia que Dios extendió por medio de la fe en Jesucristo. La ira de Dios está a punto de manifestarse, amada iglesia. En este tiempo estamos en tribulación. Estaremos en gran tribulación. Mateo nos dice que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, habrán enfermedades, se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, se levantará toda clase de maldad, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra se está viviendo hoy. El hombre está perdido en su maldad. Hoy se inventan cualquier cosa para satisfacer su propio deseo, su propio anhelo. Se inventan casarse con animales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hacen incesto, padres con hijas, hijas con padres, hermanos con hermanos. Se están inventando toda clase de maldad. La ira de Dios está por manifestarse. La ira de Dios no es un juego, amada iglesia. La ira de Dios no es una falacia, amado pueblo que me escucha por las redes sociales. La ira de Dios es real y está a punto de manifestarse, y ha extendido misericordia a través del evangelio de Jesucristo. Tu iglesia que predicas ese evangelio, camina en rectitud y justicia, para que verdaderamente el testimonio que desde el Dios vivo sea un ejemplo para aquellos que están confundidos, que están mal enseñados en una mala palabra, engañados, que como Dios los está ahí viéndolo, Él está contento. Pues déjeme decirle que Dios no está participando de la maldad del hombre. Dios no está participando ni está a gusto con lo que el hombre está haciendo. Lo que Dios en este momento detiene su ira es su pura gracia en Jesucristo, y por medio de la iglesia lo manifiesta para que se libren de esa ira de Dios. Mire lo que está pasando en este tiempo. Dice el verso 22 de Romanos 1 o 21. Miremos algo importante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por eso al comienzo de este servicio usted se dio cuenta que sin ponernos de acuerdo con el grupo que cantó, miramos que era un culto de gratitud a Dios. De gratitud, ¿por qué? Porque Él es el Salvador, porque Él es la roca, porque Él es el libertador, y te está diciendo: apártate del mal y ven a mí. Y sigue diciendo Pablo: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe por qué? Juan 5:3, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 3, nos dice de la siguiente manera: en estos yacía una multitud de porque
5, y había allí un hombre. Ay, estoy en una cita diferente. Juan 5:3 les dije, ¿verdad? Juan 5:3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En estos tiempos, amada iglesia, Dios está moviendo su iglesia, está moviendo el estanque que es usted, amado hermano en Cristo, que ha nacido de nuevo, para que se muevan las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Para que usted y yo, como corren esos ríos de agua de vida dentro de nuestro ser, entonces nosotros hablemos de la abundancia del corazón, que es el evangelio de Jesucristo, para que los enfermos, aquellos que están enfermos del alma, escapen de la ira de Dios, porque Cristo quiere que usted y yo seamos esos estanques, que no retengamos con injusticia la verdad de Dios. Qué tremendo, amada iglesia, cuando usted y yo estamos quietos. Dios quiere que se mueva el estanque. Dios quiere que se mueva ese estanque. Dios quiere que se mueva esa agua. Pero mire lo que sigue diciendo Juan 5:43. Qué tremendo, ahí mismo donde estábamos. Dice: yo he enviado en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dios o Jesús le está refutando a aquellos que no creían en Él, aquellos que no recibían el testimonio de Él, aquellos que no quisieron creer que Él era el Hijo de Dios, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Los judíos, los hebreos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas se envanecieron en el conocimiento que tenían en la ley, pero no recibieron al del quien ellos mismos hablaban, que era Jesucristo, quien nos libertaría del dominio de la ley. Y dice, sigue diciendo Pablo en el verso 22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día no es diferente, amada iglesia. Hoy en día el hombre se cree sabio. Se cree sabio en su propio razonamiento y en su propio pensamiento. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, como dice el verso 23, en semejanza de imagen de hombre, de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo cual es idolatría. Pero la idolatría no solamente son las estampas, la figura que hay en los diferentes lugares, sino que en el corazón del hombre la idolatría es su propio ego, es su propio amor propio, que aunque lo que hace, cree que Dios está de acuerdo con ello, como el enamorarme de un hombre o de una mujer con mujer, o de un animal, o de ir a robar, o de ir a matar, porque aún he visto ladrones, secuestradores que se echan a bendición. Y Diosito mío, ayúdame en mi trabajo. Creen que el robar, el asesinar, el secuestrar es un trabajo. En su propia opinión, en su propio conocimiento, creen que están haciendo bien, y como no les pasa nada, entonces Dios está de acuerdo. Pues no, Dios no está de acuerdo. Lo que Dios quiere es que se vuelvan a Él, porque la ira de Dios está pronto a manifestarse. Hoy día, una de las razones por las que no predicamos sobre la ira de Dios es porque sentimos que la ira de Dios es una mancha en el carácter de Él. No, la ira de Dios es real. Y este mensaje es para que me escuche, de que la ira de Dios es real, y que Dios quiere que usted y yo no caigamos en esas manos de la ira de un Dios vivo. Porque cuando caemos en esas manos de la ira de un Dios vivo, dice que nos manda
a la eternidad donde hay un lago de azufre y fuego, donde solamente será crujir de dientes, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay nada que hacer para el ser humano. Así como en el seno de Abraham, cuando aquel hombre rico murió, él disfrutó de todo lo que había en la tierra. Él estaba disfrutando de sus riquezas, de su poder, del dominio que tenía sobre muchos. Y aún a un mendigo que estaba a la puerta, nos dice la escritura que lo menospreció, y aunque era, dicen los teólogos y la historia bíblica, que parecía que ese era un familiar, porque un poderoso, uno que tenía poder económico, no permitiría que un mendigo se sentara a la puerta de su palacio, sino que lo hacía echar. Pero al parecer era un familiar, no tuvo misericordia, y cuando vino la muerte y lo sorprendió, entonces ese mendigo solamente esperaba y confiaba a Dios, lo que da a entender la escritura. Clamaba a Dios en su momento, y vemos que dice que murieron los dos, y que el pobre Lázaro, el mendigo, fue al seno de Dios, al seno de Abraham, perdón, y el otro estaba en el lugar más bajo de la tierra. Y dice que había tormento en ese lugar, y dice el rico: Padre mío, envía a Lázaro que moja el punta de su dedo para que pase su dedo por mis labios, porque esa sed era insaciable. Pero esa sed no es del calor, no es del ejercicio que hagamos, sino es una sed del alma, del espíritu del hombre, que no puede ser saciada, porque Cristo ya no está presente en ese lugar donde se manifestará el crujir de dientes. A eso es lo que Dios quiere que usted y yo evitemos, y por eso es que Cristo murió en esa cruz del Calvario. Por eso Cristo sufrió esa ira por usted y por mí, para que podamos tener ese gozo, esa paz, esa gratitud con el Dios Todopoderoso, que ahora nos ha libertado por medio de la fe en Jesucristo. La ira de Dios es latente, y aún dentro de las congregaciones, dentro de los que se dicen ser predicadores, enseñan o enseñamos, me meto en la colada, cosas que apartan de la verdadera fe en Cristo Jesús. Y en vez de acercarnos a la gracia de Dios, acercamos al pueblo a la ira de Dios. Tenemos ese concepto tan mal de la ira de Dios. Como les decía hace un momento, esa ira de Dios no es como la de nosotros. Este texto nos está basando de que la ira de Dios es una respuesta justa y santa contra el pecado, y es contra toda impiedad. Usted de pronto me pregunta: ¿cómo así? ¿Cuál es toda impiedad? Esto se está refiriendo a la desobediencia, al desprecio y a la hostilidad hacia Dios, ignorando su voluntad y sus mandamientos. Eso es impiedad. Eso es impiedad, amada hermano que me escucha, amigo que me escucha en esta mañana por las redes sociales. La impiedad es la desobediencia, el desprecio, esa hostilidad hacia Dios, ignorando la voluntad de Dios y sus mandamientos. Cuando Dios me dice: Jairo, no consuma más, es cuando tengo que girarme y decirle: Señor, solo tú lo puedes hacer, yo no quiero consumir más. Doy gracias a Dios porque hace 36 años el Señor me hizo ese llamado y me sacó de esa impiedad, me sacó de esa inmundicia donde yo supuestamente estaba disfrutando de la vida, donde yo me refugiaba. No estoy aquí para hablar de mí, pero a veces con mis amigos, como decía un pastor ayer, me refugiaba en los potreros, en las casas de un amigo, refugiado con paquetes de droga,
con bazuco, con pasta, con marihuana, pero entonces creía que estaba disfrutando la vida, creía que estaba haciendo bien, pero realmente Dios me libertó de esa impiedad, nos ha libertado de esa impiedad para que nos sometamos a la voluntad de Dios y a sus mandamientos, para que su ira no recaiga sobre nuestra vida. Y en esos momentos de impiedad pervertimos la gracia de Dios. Hoy hombres que se dicen ser siervos de Dios, pervierten esa gracia de Dios en inmoralidad. Tienen una doble vida moral, tienen una vida doble moral de piedad, y resulta que niegan la verdad de la fe en Jesucristo, el que es soberano y salvador nuestro. Hoy hay hombres que aún llevan 2 matrimonios, hoy hay hombres que llevan una doble vida, hoy hay hombres que se aprovechan de los feligreses, estafan a los feligreses, roban a los feligreses, pero lastimosamente lo que más me da tristeza es que a esos feligreses les gusta que les endulcen el oído para ir a que los estafen, a que los roben. Pero cuando se habla de un mensaje de verdad, como de la ira de Dios, no gusta, no es placentero. Yo que voy a ir allá, ese fanático, ese religioso, pues no, la ira de Dios se va a manifestar y te está diciendo que si conocemos la verdad, nos hará verdaderamente libres, y andar en esa verdad es que Jesucristo hizo todo por nosotros para que usted y yo hoy andemos en esa libertad, porque el fruto del Espíritu que habla Gálatas es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Cristo quitó esa ira cuando nos arrepentimos de la impiedad. Y el otro aspecto que está hablando Pablo aquí dice, porque la ira de Dios se manifiesta en toda injusticia. ¿Y qué es toda injusticia? Pues las personas que conocen a Dios a través de la creación de Dios, pero no lo reconocen, no lo glorifican, suprimen y pervierten la verdad por justificar sus propios caminos injustos y pecaminosos. No, es que Dios es amor y Dios me ama así. Pues déjeme decirle que si usted y yo no hemos nacido de nuevo, Dios no lo ama a usted. Ese mal concepto cuando uno va a evangelizar, no, Cristo te ama, no, Cristo no te ama. Cristo hizo una obra de amor para que tú seas librado de la ira de Dios, porque Dios no ama el pecado ni la injusticia, y mucho menos a los que practican tales cosas. Aún dice en última parte del 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Y dice, hace un paráfrasis ahí, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amada iglesia de Jesucristo, esa injusticia es que los que nos habla en Romanos 1, 19 y 20. Pero en lugar de glorificar a Dios, porque dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y los firmamentos la obra de sus manos, el hombre no está eximido de conocer a Dios. Dios siempre se ha manifestado de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo. Eso dice Salmo 19:1. Dice la Escritura de la siguiente manera: lo más precioso, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que Dios, todo lo que usted, el ser humano, ve,
es porque alguien lo creó. Usted si se pone esa camisa fue porque alguien lo creó. Y si le gusta de marca, conoce el diseñador de quien la hizo, el que la creó, la dibujó, la diseñó, etcétera. Pero asimismo nosotros, viendo la tierra, viendo lo creado, sabemos que hay alguien superior, que hay un Dios grande que hizo los cielos y la tierra. Por eso el salmista dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. El sol cuando nace camina las 24 horas, las 12 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año, transmitiendo la voz de la sabiduría, que un Dios poderoso lo creó para darnos calor, para darnos luz, para transmitir lo que se necesita el cuerpo humano. Y aún la noche, cuando la lumbrera segunda, la luna que recibe la luz del sol, irradia la luz del sol para mostrar las noches, entonces ellos están emitiendo una voz que dice: hay un Dios grande y poderoso que nos hizo en favor de la raza humana. Hay un conocimiento. Hoy nadie puede decir, porque muchas veces dicen: y los hermanitos y los indios del África, por allá donde están, ¿quién le lleva el evangelio? Por allá, ¿quién le va a predicar? Pues hasta allá ha llegado la manifestación de Dios con su creación. Pero ¿sabe qué han hecho? Como cuando nuestros antecesores, como cuando nuestros fundadores de esta tierra, los indígenas, ¿qué hicieron? Hicieron un indio que lo llamaron sol, otro que lo llamaron luna, quechua, ya se me olvidó un poco la historia, Bachué, ay, estoy en un barrio que se llama Bachué, y le dedicaron, le honraron, le sacrificaron a ese ídolo y no le dieron la gloria al Dios poderoso que los creó. Contra esa injusticia es que Dios está airado, porque crearon caminos. Los líderes de esa época crearon caminos para adorar a dioses ajenos, así como Aarón fue movido por el mismo pueblo para hacer un becerro de oro. Así muchos predicadores hoy hacen becerros de oro de sí mismos para tener cautiva a la gente y exprimirlos. Por eso es que Ezequiel habla: ay de aquellos pastores, ay de aquellos. Pero hoy Dios, a través de este mensaje, nos está diciendo: mi ira se va a manifestar. ¿En qué lado quieres estar? ¿En qué lado quieres estar? Podemos concluir en esta mañana. Ya me pasó unos minutos. Podemos concluir en esta mañana, en este pasaje, que está estableciendo la responsabilidad humana y nadie puede excusarse. Dios ha establecido la responsabilidad humana y nadie puede excusarse. Nadie, pero nadie. Y el propósito del evangelio nos revela que la ira de Dios es la necesidad de la salvación que se encuentra en Jesucristo, ya que la ira de Dios que merece el ser humano fue descargada en Jesús en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Gálatas 3:3. Y con esto estoy terminando. No le voy a decir ya termino, porque siempre decimos ya termino y no terminamos. Pero vamos a Gálatas 13, donde dice: Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice la escritura. Maldito. Qué tremendo, ¿verdad? Cristo mismo se hizo maldición. Cristo mismo recibió la ira de Dios sobre su propio cuerpo. Derramó hasta su última gota de sangre
para que usted y yo podamos decir, como dice el verso 11, mas el justo por la fe vivirá. Cristo quiere la vida de nosotros, y en la ira de Dios vendrá la muerte eterna, la separación eterna, pero Cristo quiere que por medio de la fe usted y yo vivamos para Él. Por eso Apocalipsis nos muestra un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. Cristo nos muestra un plan que hay después de la muerte de los que mueren en Cristo Jesús. Es decir, que la única manera de escapar de la ira de Dios es a través de la fe en Jesucristo, quien nos ofrece justicia y perdón por el pecado. Y la fe es lo opuesto a la supresión de la verdad. Por eso Romanos 5:1, y ahora sí concluyo con esto, querido hermano y amigo que me escucha: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito del Evangelio. Y Pablo le muestra a la iglesia de Roma y nos muestra a nosotros que la ira de Dios es una realidad. La ira de Dios viene, sino que hasta ahora estamos en la gracia de Cristo. Por eso este mensaje no es para que usted tenga temor, sino para que mire el amor tan grande que tiene Dios, que en la ira que Él tiene para contra la injusticia y el pecado, Él mismo dio el medio de salvación para que no caigamos en su ira. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por el privilegio que tú, Señor, me has dado de poder exponer este mensaje. Y haznos entender, Señor, que tu ira es realidad, es verdad. Pero también haznos entender que nosotros podemos escapar del día de la ira por medio de la fe en ti, mi amado Cristo. Y no solamente por solo la fe, sino que cuando yo deposito mi confianza en ti, mi corazón se inclina a obedecer lo que tú dices. Mi corazón se inclina a escuchar tu voz. Mi corazón se inclina a ser apasionado por ti. Porque, amado mío, tu palabra me